sus parientes. Buenas noches. Olviden penas pasadas y disfruten del programa. La Hora Phillips. Su programa. Por los años 50, don Carlos Pinzón, promotor de grandes hechos, obras e historias en la radio, produjo importantes sucesos en la evolución de este medio. Se lanzaba una película que se llamaba Al compás del reloj, con la cual se introducía en el mundo el rock and roll. Yo vi la película, me gustó y entonces le hice la campaña desde Monitor y desde la cadena Caracol para lanzar en Colombia el rock and roll e impusimos el rock and roll en Colombia. Después de eso se lanzó el Merecumbé. Pacho Galán lanzó su Cosita Linda en Barranquilla. Ay, cosita linda, mamá. Soñaba que me querías, soñaba que me besabas y que mis brazos dormían. Un merecumbé pa' bailar. Y Alfonso Lizarazo con su Radio 15 movilizó a la juventud bogotana y nacional. Se logró estar en primer lugar en Bogotá con 1 kilovatio, competía con los 50 kilovatios de la cadena básica. El disc jockey empezó a tener mucha fuerza en esa época, eso era los años 68, 69, ¿no? Yo presenté los primeros discos de los Beatles. Los mismos discos de ahora, tal vez nosotros dábamos más información. Los de ahora son muy rápidos, mucho críticos. Nosotros éramos tal vez un poquito más, tal vez menos gritos, menos gritos. Figuras como Miguel Granados Arjona, que con Enrique Ariza impusieron la música costeña en el interior. Marco Aurelio Álvarez, gran promotor y presentador musical. Otto Grafestein, extraordinario locutor y presentador, la historia de la radio. Una noche histórica para la música internacional popular de América Latina. Fue la noche en que se reunieron las dos mejores orquestas de Venezuela, los Melódicos y la Villos Caracas. Lo voy a poner a gozar tremendamente ahora con la actuación estelar de Ricardo Rey y Bobby Cruz. Colombia Universal resalta la labor de colombianos en diferentes partes del mundo, que con su trabajo arduo, noble y dedicado, hacen de nuestro país una Colombia grande. Los de hoy, los nuevos locutores de la música, son jóvenes, con un estilo muy espontáneo y alegre. Alejandro Villalobos, el Capi Hernando Romero Barliza, Diego FM, Gabriel de las Casas, Deisa Rayo, Jorge Marín y Papuchis, entre otros, han transformado la radio colombiana con inmensa sintonía juvenil. Emisoras como Radio Activa, 88.9, 103.9, Veracruz Estéreo y La Mega son un fenómeno. Andrés Nieto habla del nuevo estilo. Bueno, primero que todo es el contacto con la gente joven, con el público que permanentemente nos está escuchando. Nosotros ante todo pues estamos haciendo un trabajo que en radio se llama de control locución, lo que nos da mucho más agilidad a la hora de salir al aire. Regresando en el tiempo, la evolución de las radionovelas resulta apasionante. Antes de aparecer los actores y actrices, los radioteatros, los acetatos y las cintas, las radionovelas no eran otra cosa que la lectura por etapas o capítulos de un libro. La María de Jorge Isaac fue seguida por miles de oyentes, leída por un locutor día a día, también el Dr. Chivago. Pero un día llegó El Derecho de Nacer, éxito en Cuba, en México y en Colombia. Luego vienen otras series y la consagración de muchos actores y escritores: Teresa Gutiérrez, Dora Cadavid, Miriam Mejía, Gaspar Ospina, Maruja Yepes, Omar Sánchez, Jaime Tres Palacios, Sofía Morales, Carmencita Rivera, Lola Ramírez, Carlos Mejía, Marco FUC y Efraín Narce Aragón, entre otros. Pepsodent, la crema dental ideal, nos invita a escuchar otro episodio de la sensacional serie de aventuras, romance y emociones, Tangaré, el hijo de Tanané, una apasionante historia en la agreste llanura guajira,
original del escritor colombiano Luis Serrano Reyes. Julio Nieto Bernal, locutor y periodista destacado, era por ejemplo uno de los narradores de las telenovelas de la época, en las que actuaban Darío Valdivieso y John Hill. Por un capricho de la muchacha jefe de los Tucuracas, y ante el peligro en que se encuentran, la muchacha está empeñada en quedarse con aquel hermoso ejemplar, y momentos antes ha aceptado el reto de Tangaré y Severo, quienes tendrán que pelear contra dos indígenas. Creo que llegó el momento, pero te advierto, muchacho, que si algo le llega a ocurrir a esa guajira, no me lo perdonaría. Lo veremos. Se acerca hacia acá. Está convencida de que dominó al caballo. No se puede negar que es valiente la muchacha. Listo, Severo. Lograron sitio de preferencia y mucho renombre personajes como Víctor Mayarino, padre y orientador de una familia que siguió sus pasos. Habría que conjuntar esos tres factores para que el teatro, que como quien dice, está dentro de una ciudad sumergida. ¿Cómo no exaltar a Bernardo Romero Lozano, director de radionovelas, escritor y productor, director del Teatro Colón y uno de los grandes pioneros del teatro y la novela colombianas? Nuestra cultura artística, en lo que hace relación al género de mis actividades, ha avanzado en los últimos 10 años. La radio obtuvo la consagración en este género. Logró llevar a los cientos de miles de oyentes en el país obras del teatro universal, como Ricardo III de Shakespeare. El rey ha cambiado de parecer. Es a Pomfret, y no a la torre a donde debes ir. Señora, debes marchar con toda rapidez a Francia. Doblemente divorciado. Hombres malévolos. Violáis un doble matrimonio entre mi corona y yo. Y el matrimonio entre yo y mi esposa. La radionovela fue entrando en declive con la llegada de la televisión, aunque Todelar transmite todavía algunos dramatizados con éxito. Estos parecen resurgir y tomar fuerza en una nueva emisora, en Colorín Color Radio, la emisora de los niños. Hola, niñas y niños. De Colorín Color Radio llegó tu la nota, la coneja que rebota, para hacer con ustedes los aeróbicos. Nos adentramos enseguida en el campo de las noticias. En los inicios de la radio, las noticias las copiaban de los periódicos. Después hubo una larga etapa de noticieros cargados de política, con editoriales rudos y a veces violentos. Un periodista huilense, Orlando Perdomo, murió en Medellín, donde dirigía el radioperiódico El Día. En desarrollo de una polémica, asumió un duelo con un jefe político local. Perdomo la emprendió a fuete, su adversario lo mató a tiros. Marinos de Colombia, buen viento y buena mar, decía Efrén Yepes Lalinde en su programa Hacia una vida mejor en Radio Santa Fe. Logró inmensa sintonía. Frases célebres en Radio Santa Fe. De Pitágoras. El hombre es la medida de todas las cosas. ¿Quieres que yo te quiera tener tu pelo peinado? Se destacaron Alberto Galindo, Enrique Santos, Calibán, Eduardo Caballero, Raimundo Aguirre. La Tribuna de la Patria, dirigida por Juvenal Betancourt, y la lectura de Jaime Padrón, acaparó inmensa sintonía en su tiempo. De Colombia, aquí comienza Orientación, la Tribuna de la Patria. ¡Ay! Con que se acerca ya la caída de Gurrotín. ¡Ay! Ya los veremos con su ganado, que no es ganado y no robado, los veremos en el exterior. ¡Ay! La radio noticiosa moderna arranca en la década del 50, con personas que todavía figuran en el panorama nacional de las noticias, como Alfonso Castellanos. Las noticias nacionales eran las recortadas de los periódicos y las noticias internacionales eran los boletines de las dos embajadas. Eso va a cambiar porque el teletipo y el telex, que van a suceder a la telegrafía, van a hacer posible que aparezcan en el mundo, hacia los años 30, las primeras agencias de noticias del mundo. Y Antonio Pardo García también es figura clave en la modernización de la radio noticiosa del país. Me gustaría establecer un noticiero de 15 minutos como Última Hora Caracol, lo podríamos llamar Última Hora. Podríamos hacer un programa con periodistas, hacer una rueda de prensa, le buscaríamos un nombre, después eso le llamó 5 reporteros y el personal de la semana. Un programa por la mañana, en esa época los noticieros no empezaban tan temprano. Le propuse hacer un programa que se llamaba
la patrulla Caracol, pensamos otra vez en el Reporter eso, lo volvimos a traer. La competencia entre las cadenas Caracol y RCN se vio superada en 1963, cuando entró a terciar Todelar con Alberto Acosta, Hipólito Incapié y Gabriel Cuartafranco. El recuerdo de esa época con Alberto Giraldo. Hasta que viene el año de 1963, cuando Alberto Acosta decide revolucionar el sistema informativo desde la organización Todelar. Y entonces se estableció esa modalidad que luego se reforzó en el año de 1974 en Caracol con la dirección de Yamid Amadilló. Es obligatorio destacar el aporte de periodistas como Orlando Cadavid Correa, Jaime Villamil, Manuel Prado, Marta Montoya, Timo León Gómez, Antonio Paneso, Carlos Lemoncimos, José Fernández Gómez, Fabio Rincón, Óscar Domínguez y tantos otros que han engrandecido la radio colombiana. Mención especialísima merece Yamid Amad, fundador de 6 AM 9 AM, que revolucionó y transformó la radio noticiosa, acompañado por figuras como Alfonso Castellanos, Antonio Pardo, Julio Nieto, Hernán Peláez, Javier Ayala. Esta es la voz de Yamid. ¿Y ustedes están dispuestos a seguir adelante hasta cuando liberen a estas personas o ustedes mueran? ¿O? Exactamente, esa es la consigna. Nosotros de aquí saldremos o con los compañeros o saldremos todos cadáveres. Hoy la radio tiene otros protagonistas, además de Yamid en Radionet, Darío Arismendi en Caracol, Juan Gozaín en RCN, Julio Sánchez Cristo en la FM, Roberto Pombo en Vive FM, César Fernández en Todelar, Jairo Pulgarín en Radio Santa Fe, Henry Rodríguez en Super, para citar los más sobresalientes. Atención, el ministro del Interior ruso, Víctor Yeren, acaba de informar que envió refuerzos con el objeto de rodear el Parlamento, pero que todavía no llegó el momento de una acción decisiva. Un piloto de guerra de la Fuerza Aérea Cubana tomó su avión MiG, avión de combate de fabricación rusa, y se lo llevó para Miami. Técnicos del ejército de Irak continúan por 9º día consecutivo desactivando bombas lanzadas por aviones americanos. Se habla de 600 bombas. Vamos a llamar a la oficina de la Presidencia de la República al doctor Díaz Uribe. Envió al ministro del Interior a la zona más afectada por los terremotos en el estado de Maharashtra. En el campo periodístico, la radio colombiana hoy es potencia mundial. Por vacíos de la televisión o por inmensa calidad, la radio ha crecido vertiginosamente en las últimas décadas, después de un periodismo parroquial y político, pero obviamente importante en su época. Son sobresalientes los nombres de Miguel Zapata Restrepo y su radioperiódico Clarín en Medellín, Juan Lozano y La Razón, Arturo Arango Uribe en Manizales, Lucas Caballero, Eduardo Caballero y Jaime Soto, primero con Cantaclaro y después en Contrapunto. Antonio Henao Gaviria, un joven locutor antioqueño que hacía pinitos en deportes, abrió la puerta a los reporteros al transmitir por teléfono una primicia, la muerte de Carlos Gardel. Desempeñaron papel relevante Alberto Galindo en Horizonte, Jorge Enrique Buitrago, Mirón, Hernando Telles y después Rómulo Guzmán, José Elías Lindarte, Gustavo Hernández Riveros, Arturo Galvis. Juvenal Betancur. Luchamos por el abaratamiento del costo de la educación. Gabriel Forero San Miguel todavía dirige y locuta su espacio de noticias en Barranquilla. 40 kilos de cocaína fueron decomisados por la policía aeroportuaria.